Se ha dicho que son las 10 plagas de Egipto, pero en realidad, hermanos, la Biblia en Deuteronomio y en Éxodo definen esto como las señales en Egipto. Si habláramos de plagas, sí son 10, pero Dios dio señales, y esas señales incluye esta que vamos a hablar hoy, la de la transformación de la vara en serpiente. ¿Sí? Entonces este milagro hace parte de las señales en Egipto, y este milagro está diseñado para demostrar una cosa, que de hecho esa es la razón de ser de todas las plagas también, la identidad de Yahvé. Acordémonos, Faraón había preguntado capciosamente, ¿quién es Jehová? ¿Sí? Pues a partir de hoy empieza a responderle Dios mismo quién es Él, por medio de estas señales. El capítulo inicia, hermanos, en el versículo 8, o por lo menos nuestra escena, dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón. Vamos a darnos cuenta de algo muy fuerte, muy interesante. Cada vez que vamos a estar frente a una señal nueva, es Dios el que toma la iniciativa. Cada vez que vamos a estar frente a un milagro distinto, Dios es el que va a empezar diciendo: habló Jehová a Moisés. ¿Sí? Eso nos muestra varias cosas, hermanos. Una de ellas es que los milagros estaban diseñados para corroborar una revelación nueva. Que los milagros estaban diseñados para darle una confirmación a un mensaje que en ese momento era nuevo. Y así lo vamos a ver. Moisés llega ante el faraón con un mensaje particular, definido, específico: saca a mi pueblo de Egipto, déjalo ir tantos días en el desierto, Israel es mi primogénito, ¿sí? Si no lo dejas salir, te mataré a tu primogénito. Ese era el mensaje de la predicación de Moisés. Y cada vez que él hablaba ese mensaje, había una señal que acompañaba el mensaje. Esos son los milagros. Bueno, hoy día, hermanos, entonces los milagros ya no tienen esa utilidad realmente. Empezando que nuestra predicación ya no es un mensaje nuevo. Nuestra predicación es un mensaje establecido una vez y para siempre. De tal forma que cada prédica, cada domingo, no es un mensaje nuevo, no es una revelación nueva, por lo tanto no requiere la confirmación de milagros. Así que la utilidad de los milagros cesó. Dios puede darlos, claro que sí, en su soberana voluntad, pero ya no se va a requerir como en los tiempos bíblicos, porque cada vez que un profeta o un apóstol hablaba, su mensaje realmente era nuevo. En cambio ahorita, hermanos, ya tenemos más de 2000 años con las escrituras a la mano. La escritura es, hermanos, nuestra revelación y ya no es nueva. Entonces comienza nuestro estudio en esta mañana con el Señor hablando, el Señor comunicándose de nuevo con sus mensajeros. Y fijémonos en el orden, ¿no? Dice Moisés y Aarón. Ese va a ser siempre el orden realmente. Dios les está hablando, y ¿qué les dice? Cuando el faraón les responda. ¿Por qué les dice de esa manera? Resulta, hermanos, que el Señor les habla así porque en el 7:1 hasta el versículo 5 se nos ha dicho las palabras que Dios les ha estado hablando a Moisés y a Aarón. Entonces aquí en el 8 es como si Dios hubiera parado de hablar en ese oráculo y volviera a retomar otro oráculo. Y dice, cuando el faraón le responda, o sea, es la continuación de lo que se ha estado diciendo. ¿Y qué se ha estado diciendo? Yo te nombraba a ti como Dios para faraón, tendrás que ir y presentarte y decir esto y esto, ¿sí? Cuando el faraón, ¿ven? Hay una conexión armónica en estas palabras del Señor, dice en el 9. Cuando el faraón le responda y diga, muéstrame un milagro, muéstrame una señal, le dirás a Aarón. El libro de Éxodo hemos visto, ¿no?, que una de las características que tiene es que cuando el Señor le habla a Moisés y a Aarón, Él se anticipa, es como que presagia
cosas que van a ocurrir más adelante. Y una de esas es esta. El Señor le está diciendo, vas a ir a la corte y cuando estés allá, el faraón te va a decir esto y esto. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir el faraón? Muéstrame un milagro. Entonces, hermanos, el Señor se anticipa a esa petición capciosa del faraón, porque es capcioso realmente. Primero quiere mostrar que este Dios no existe, no es real, el Dios de los hebreos. Segundo, si ese Dios realmente existe y hace una señal, pues Él tiene a sus hechiceros, y son muchos, y ellos tienen muchos dioses, pues pueden vencer al Dios de los hebreos, que es el Dios de los esclavos, sería un Dios débil también. Entonces Él lo hace realmente en forma capciosa, como queriendo demostrarles algo a los israelitas. Él no sabe lo que va a pasar, el faraón, Dios sí. ¿Cuál es la señal? Versículo 9, le dirás a Aarón, toma tu vara y arrójala delante del faraón y ella se transformará en una serpiente. Hermanos y amigos, esta señal se había entregado a Moisés para una cosa. Éxodo 4, versículo 5. Se le había entregado para convencer a los israelitas. Éxodo 4, 5 y también miren el versículo 30, 4:30. Esa señal estaba diseñada para convencer a Israel. ¿Se acuerdan? Moisés había dicho, no me van a creer. Si les digo que yo soy el que soy me envió, van a decir, bueno, ¿y cómo sabemos que eso es cierto? Entonces el Señor les dice, ¿qué tienes ahí? Es una vara. Ah, bueno, harás las señales delante de ellos y ellos te creerán. Pero hermanos, esta vez, esa señal, la misma señal, va a ser utilizada para mostrarle a Faraón quién es Jehová. ¿Quién es el gran yo soy? Y también, hermanos, va a ser como el comienzo de un duelo, de un enfrentamiento. Esta escena de la serpiente, de la vara convertida en serpiente, demuestra la realidad de una confrontación espiritual. Una confrontación que aquí estaba a punto de comenzar. Donde vamos a ver, hermanos, al Dios Altísimo enfrentándose a los demonios, a los dioses paganos, a los impíos. Esto es espiritual. Entonces, cuando Faraón pidiera la señal, Moisés debía dar la orden. Miren que está siguiendo el mismo esquema, ¿no? De 7:1 y 2. Cuando decía, yo te he puesto como Dios para Faraón, Aarón será tu profeta, o sea, Moisés no va a hablarle al faraón, va a hablar es con Aarón. Y Aarón va a hablar a Faraón. Entonces Moisés le daría la orden. Eso empezamos a ver que el Señor está respaldando a Moisés como Dios, con D minúscula, ¿no? Ya habiendo estudiado ese texto sabemos qué significa, ¿no? Que seamos dioses, ni que el profeta sea un dios, el predicador sea un dios, nada por el estilo, eso lo hemos estudiado. Entonces, Moisés le daría la orden a Aarón ¿de qué? De tirar la vara. Y esa se convertiría en una culebra. Esa escena tiene que ser impactante, hermanos. Debe ser muy impresionante. Versículo 10. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus siervos, y esa se convirtió en una serpiente. Una pregunta que podría surgir cuando estudiábamos Éxodo 4 es: ¿por qué el Señor le da entre las señales a Moisés una culebra? Si la serpiente ha sido símbolo de perdición, de muerte, empezando desde Génesis. Sin embargo, hermanos, vemos una razón muy evidente aquí cumplida. Las serpientes eran utilizadas, bastante utilizadas por las culturas egipcias, en las magias, magia negra, en el ocultismo.
Para los egipcios las serpientes tenían una cierta asociación con sus deidades. Por lo tanto, era precisa utilizar la imagen o la identidad misma de una culebra para contradecir a sus dioses en forma de culebra. Si ustedes se acuerdan, hermanos y amigos, entre las coronas de los faraones, las cuales eran muy particulares, generalmente había una culebra en la frente. Los báculos de los faraones eran en forma de culebra. Las varas de los hechiceros eran en forma de culebra. Muchas de las pinturas de las estatuas eran culebras. Entonces, hermanos, realmente el uso de una serpiente de parte del Dios verdadero era humillar, dejar por el suelo a esas deidades que para ellos eran invencibles. Resulta que la culebra no es un Dios en sí mismo, hay un Dios por encima de ella y Él es capaz de dominarla. Está Dios en realidad colocando bajo sus pies a todos esos imaginarios que tenían los egipcios. ¿Ven? Realmente esto es espiritual. Es como una confrontación entre dioses, entre deidades. Y Faraón, hermanos, les exige un milagro. ¿Cómo es que Faraón puede hablar de milagros? ¿Será que él ha visto milagros? Nosotros como cristianos sabemos que los milagros existen. Y a nosotros se nos dice milagro y ya sabemos qué podría ser un milagro. Generalmente un milagro es algo que rompe las leyes de la naturaleza o por lo menos las leyes de la probabilidad. Parece que Faraón tenía cierta idea de que es un milagro. ¿Por qué? Pues hermanos, esta sociedad de Egipto era una sociedad altamente pagana, en tal forma que habían señales, prodigios y milagros. Sabemos que la mayoría serían engaños, porque realmente son conjuros, encantamientos, ¿sí? Pero había muchas señales que habían en Egipto y se les daba su autoría a los dioses egipcios. Entonces, como una manera de comprobar que este Dios es verdadero, o es real, es vivo, pues tiene que hacer una señal, porque Faraón no lo conoce y nadie en la corte lo conoce. Entonces muéstrenos un milagro para ver que es cierto que ese Dios existe y que lo que pide es urgente. En eso, ¿qué pasa, hermanos? Aarón lanza la vara, dice que delante de Faraón y de sus siervos. Podemos imaginarnos la escena. Es una corte, están los sacerdotes, los ministros, Faraón en el centro, estaría sentado en su trono con su báculo de oro, y están dos miserables y pobres, un pastor de ovejas y un esclavo, vienen a la corte a exigir que los dejen ir, y lo hacen en nombre de un Dios que la corte no conoce. Muéstrenos un milagro. Moisés se refiere a Aarón, lanza la vara y Aarón le obedece a Moisés, tira la vara y sucede esa señal, hermanos, impactante. Un palo, que también ya hemos hablado de esto, simple, seco, duro, muerto, se convierte en un ser vivo que se mueve y que es impactante a la vista. No es un engaño, no es un efecto especial. Es real, ahí está. Y Faraón lo está viendo, pero veamos algo. Faraón y sus siervos están viendo eso ahí, pero ellos no se sorprenden, no se sienten impactados. ¿Qué hace Faraón? Versículo 11. El Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, o sea, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Faraón ordena a sus sabios y hechiceros. Todo tipo de sabiduría en Egipto necesariamente estaba asociada con el ocultismo, necesariamente estaba asociada con la astrología, miren esto, los encantamientos. Entonces estos sabios son personas que ya han hecho muchos engaños a lo largo de su vida.
Ellos mismos han sido utilizados por Satanás para hacer señales sobrenaturales, para engañar a las gentes de su sociedad. Imaginémonos, hermanos, ahora. Están los sacerdotes, los ministros, Faraón los manda a llamar, pensemos un soldado corre y llama a los sabios y entran por la misma puerta. Están entrando los hechiceros, ahorita vamos a mirar un poquito más quiénes eran, cuántos eran. Esos personajes entran, vamos a imaginaros una apariencia casi oscura, una apariencia mística, con sus varas en forma de serpiente, y ellos son testigos de que ahí en medio de la puerta hay una culebra que está amenazándolos. Pues estos hombres, hermanos, ven a Faraón y Faraón da una señal. Muestren lo que ustedes también saben hacer. Tiran sus propias varas y las varas de ellos también se vuelven culebras. ¿Tienen los hechiceros el mismo poder y autoridad que un profeta de Dios? ¿O que un santo de la Escritura? ¿Por qué entonces son capaces de hacer el mismo milagro? Eso nos deja, hermanos, de una vez con una enseñanza para nosotros. Los milagros acompañaban el mensaje antes. Ahorita Dios puede darnos cuando a Él le plazca, pero no está obligado, ni tampoco ha dado ese don a nadie ahora. Pero no significa que porque haya un milagro, lo que se esté hablando es verdad. Los hechiceros también hicieron milagros y su mensaje era sacado del infierno. Entonces, dense en cuenta, hermanos, eso nos enseña que los falsos maestros, los falsos profetas, también pueden hacer milagros, incluso al mismo nivel, por así decirlo, de aquellos santos de la palabra, pero son falsos, aunque hicieron un milagro. Por eso, hermanos, no podemos fundamentar nuestra fe, nuestra credibilidad en señales y milagros. Eso es bastante inmaduro, carnal y excesivamente peligroso. Dios está haciendo por medio de sus siervos un milagro. Los hechiceros están haciendo en el nombre de Satanás un milagro. Pero, hermanos, no hay dos iguales en la lucha. Hay un Dios que está permitiendo un poder a esas personas solamente para mostrar que Él es más poderoso. Los hechiceros representarían cada uno un dios. El uno sería en nombre de Ra, el otro sería en nombre de Anubis, el otro sería en nombre de los dioses de las serpientes. Quién sabe, hermanos, o tendrían tatuajes de cada uno de sus dioses, o dibujos en sus ropas de cada uno de sus dioses, porque eran muchos. Entonces eran muchos dioses contra uno solo. ¿Qué puede perder Faraón? Hagan la señal y venzan ya a esta gente, humíllenlos. Háganles ver que yo no les tengo miedo porque ese Dios es insignificante. ¿Qué puede perder Faraón si él es el hijo de Ra? Después de todo son mayoría, ¿no? El número de hechiceros, el número de deidades, el número de palos también. Solamente hay una vara, solamente hay un pastor ahí, hay un solo Dios. Pero no se trata de números, hermanos. No se nos dice de qué manera, cómo, pero los hechiceros lograron volver sus varas en serpientes. Algunos historiadores han visto que uno de los encantamientos que caracterizaban a los brujos egipcios era el encantar serpientes. Y uno de los encantamientos de las serpientes consistía en hacerlas quedar tan rígidas y duras que parecían una vara. De hecho, en Egipto moderno y algunas sociedades paganas de Arabia todavía se conservan actividades de encantamientos de serpientes y logran hacer que las culebras parezcan varas, duras como una vara, y que al sonido de algo que el encantador haga, la serpiente se retome su forma normal. Algunos piensan que esto es lo que hicieron los egipcios, que llevaban sus serpientes momificadas
Y cuando ellos dan la orden de encantamiento, ellas pues reviven. Pero hermanos, realmente estamos viendo aquí es una confrontación espiritual, de tal forma que no podemos dar una explicación a estos milagros, ni siquiera al de los hechiceros, porque el poder de Satanás aquí estaba en todo su esplendor. Estaba en todo su esplendor. ¿Cómo es posible, hermanos, que hace cientos de años haya relatos, haya historias, haya mitos, haya leyendas de personajes que en nombre de demonios y de deidades lograran tener ciertas capacidades sobrenaturales o hacer milagros sobrenaturales? Porque el diablo antes de Cristo estaba desatado y daba a sus hijos capacidades sobrenaturales. Pero ¿por qué hoy día los hijos del diablo ya no pueden lograr hacer señales como estas? Porque el diablo ya no tiene esa capacidad de dar esos poderes a sus hijos hoy, porque él se encuentra atado por la obra de Cristo Jesús. Eso es una evidencia de eso también. Pues en ese momento el diablo no está atado. En ese momento el diablo está dando vueltas por todo el mundo mirando a quién tentar, como dice Job 1. En ese momento el diablo puede brindar su autoridad y su poder angelical a individuos que le sirvan. Esto es un ejemplo de ello. Entonces esos personajes son brujos. Vamos a 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Evita a estos. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Janes y Jambres son los hechiceros de Egipto. Ellos son los brujos que estaban allí ese día. Y miren cómo se describen. Es más, allá en Timoteo Pablo está hablando de la realidad de la apostasía, de que van a llegar falsos maestros, de que se caracteriza por su estado moral, por su estado espiritual, y pone ejemplo bíblico. Y el ejemplo bíblico de Éxodo 7, o sea, Pablo está mostrando, hermanos, bíblicamente el tipo de personajes que se oponen a la verdad. Realmente la función de Janes y Jambres, de los hechiceros, no era hacer un show, era oponerse al mensaje de Moisés y de Aarón. Se nos dice que hicieron lo mismo que Moisés y Aarón. Vemos, hermanos, que ellos pudieron hacer lo mismo, pero en Timoteo no se dice que todos los falsos maestros puedan hacer lo mismo. De todas maneras, algo los caracteriza. Se oponen a la verdad, tienen una falsa piedad, es una mera fachada realmente. Vamos a 2 Corintios 11. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. No es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que
No es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esas personas tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Aparentan ser muy religiosos, ser parte de un sistema religioso, por ejemplo, hoy día, pero esa verdad, esa religión que profesan no es eficaz en su vida. Se aman más a sí mismos, son vanagloriosos, todo lo que hablaba ya Timoteo. El evangelio no es eficaz en ellos, son siervos de Satanás. De hecho, hermanos, los falsos profetas más terribles no son los que están fuera del cristianismo, son los que están adentro del cristianismo. Son los peores, los que en el nombre de Cristo, en el nombre de la iglesia, han hecho cosas vergonzosas, malvadas y falsas. Son realmente los obreros fraudulentos. La obra maestra de Satanás es falsificar a los ministros de Cristo. Le dice Pablo a Timoteo: evita a esas personas, evítalos. En griego también significa no los admitas en la membresía, no los admitas tampoco en tu ministerio. Los obreros de Satanás tienen la capacidad de remedar obras divinas. De todas formas, hermanos, sabemos que esas obras son engaños. Están diseñados para engañar a los réprobos. ¿Quiénes son los que creen a las obras de los falsos obreros? Los réprobos. Dice en Mateo: engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Se acuerdan? Dice allá en el Evangelio. Pero fíjense, dice, si fuere posible, o sea, no. A los escogidos no los va a engañar nunca una señal fraudulenta de un falso profeta, jamás. Pero ¿quiénes sí se van a engañar? Los réprobos, aquellos que no son salvos y que muchas veces realmente nunca lo van a hacer. Los falsos milagros, los ministerios falsos están diseñados para engañar a los réprobos y mantenerlos reacios a la verdad del Evangelio. ¿Cuál era la razón de ser de Janes y Jambres? Oposición. Esa. Oposición. El falso maestro, el falso profeta, el falso piadoso, el obrero fraudulento es opositor de la verdad del Evangelio. A veces es sutil, se disfraza, y otras veces es directo, Janes y Jambres. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que le crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí no significa que Satanás venza o que Satanás gane. Dios soberano mismo es el que dice y el que entrega esas almas al engaño para que se pierdan y no sean salvos. Eso no se predica hoy día, no se enseña hoy día, pero está clarísimo ahí. Estas personas, hermanos, que se niegan a recibir el Evangelio, rechazan la verdad de la doctrina, ellos van a escuchar a los obreros fraudulentos. Ellos van a dejarse engañar por las falsas señales, ellos sí. Entonces, hermanos, precisamente, miren, en el versículo 3 allá en Éxodo, el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció. O sea, Janes y Jambres tuvieron éxito.
lograr que el corazón del faraón se endureciera. Ese es el propósito de los falsos ministros, que el corazón de la gente se endurezca y no reciban la verdadera piedad, no reciban la verdad del evangelio, para que no reciban ni puedan escuchar, sino que se petrifiquen. Voy a citar al pastor Arthur Pink del siglo XIX. Abro comillas. ¿Cómo puede descubrirse el milagro mentiroso? Eso es importante. Primero, por el carácter inmoral del que lo hace. Esto no es del todo satisfactorio, pero es evidencia presuntiva, dice el pastor. 2. Si la doctrina que apoya o enseña es contradictoria a la verdad ya revelada y establecida. 3. Por motivo malo o el fin que se propone. Dios no obraría milagros por ostentación. Cuando Herodes dijo a Cristo, hazme un milagro, Cristo rehusó. Los milagros no se hacen para satisfacer la curiosidad. 4. Por su característica perpetua de futilidad o extravagancia. 5. Por su falta de evidencia sustancial. Por ejemplo, en los milagros de los espiritistas, esos exigen demasiadas condiciones, apagan la luz, unen las manos, etc. Son algunos de los puntos que el pastor Pink propone para ver un milagro falso. Pero hermanos, realmente hay uno. Su propósito es contradecir el mensaje del evangelio. O quiere provocar que la persona se mantenga en su pecado, en su obstinación. Volvamos a nuestra escena de Éxodo. Efectivamente, los hechiceros logran convertir las varas también, pero pasa algo, hermanos. Algo que es un anuncio de lo que va a pasar todo el tiempo de aquí en adelante. La vara de Aarón, la misma vara de Dios, devoró las varas de los hechiceros. ¿Cuántos eran? 2. Pensemos que Janes y Jambres serían los líderes y que atrás tendrían sus aprendices. O sea, serían más de 2, tendrían muchos. Encabezados por Janes y Jambres. Pensémoslo de esa manera. Que hubiesen 10 varas. 10 contra una. La vara de Aarón, que era la misma de Moisés, se traga, hermanos, una por una, todas las de los hechiceros. De esa forma, hermanos, Moisés es respaldado por el Señor. Faraón está empezando a ver a Moisés como un Dios. Realmente. ¿No habrían competencias entre hechiceros? ¿Quién se tragaría su vara? ¿No habría entre las varas una vara campeona que siempre ganaba? Pues ese día esa vara también fue derrotada. La vara de Moisés se tragó todas. Dejó a los hechiceros sin vara. Este es el primer round. Realmente, Dios es vencedor. El Dios de los hebreos comenzó a humillar a las deidades egipcias. Recordemos 4, 2 y 3. Éxodo 4, 2 al 3. Era una simple vara, un palo pastoril. El palo que Jetro le regaló a Moisés. Ese palo simple acaba de vencer el cetro de oro del rey de Egipto. Entonces Dios mismo, hermanos, va a destruir la sabiduría de los sabios del faraón y a Faraón también, con todos sus dioses. Comienza la confrontación entonces. Moisés y Aarón estaban en la corte real, ¿no? Moisés y Aarón estaban en la corte real, ¿no? Y el faraón se mantiene en una posición negativa completamente. Él se ha negado, se ha endurecido, no. Y el faraón se mantiene en una posición negativa completamente. Él se ha negado,
se ha endurecido, no quiere que los israelitas salgan. Entonces miren el versículo 14. El Señor le habla a Moisés y le hace una afirmación que ya hemos visto. Dice que el corazón del faraón está endurecido, ¿sí? Y el Señor dice, por esa razón, Él se rehúsa, se niega a dejarlos salir. Notemos el detalle, hermanos, en el versículo 14, que se está atribuyendo toda la responsabilidad del endurecimiento a la voluntad de Faraón, ¿sí? Dice que Faraón se endureció, es decir, en este texto, él voluntariamente se está obstinando, ¿sí? Recordemos que anterior precisamente era eso, que por medio de la oposición provocar que Faraón ignorara y rechazara el llamado de Dios. Vemos entonces, hermanos, que la influencia de Janes y Jambres tuvieron sus resultados, ¿sí? Y el corazón de Faraón se obstina voluntariamente. Eso ya Dios lo ha advertido, ¿no? Dios ya ha advertido que Faraón se va a negar, Faraón no va a dejar, ¿sí? Y a la vez, Faraón voluntariamente se está negando. Como siempre, paralelo está entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ambas funcionando en la misma medida. Entonces, hermanos, en el versículo siguiente, el Señor le dice, ya que él está endurecido y se niega a dejarlo salir, entonces ve por la mañana. Ese detalle es interesante. Ve por la mañana siguiente al Nilo, ¿sí? Hermanos, hasta este punto hemos visto que el Nilo es para los egipcios un lugar de adoración. Para los egipcios el Nilo representa su Dios sustentador. Ellos tienen pluralidad de dioses, está el Dios de las tinieblas, el Dios del sol, el Dios de la muerte, pero hay un Dios que les da de comer, que alimenta sus tierras, que les da cosechas, y ese Dios vive en el Nilo. Entonces, se cree, con base en algunos datos arqueológicos, que los faraones acostumbraban a ir al Nilo. No solamente era para bañarse, hermanos. Eso lo vimos cuando miramos que la hija del faraón se estaba bañando. Vimos que ella no solamente por cuestión de aseo e higiene iba para allá, sino realmente era porque en ese sitio se hacían ceremonias para el dios del Nilo y de esa manera garantizarle a la nación que el dios del Nilo les da de comer, pero porque su rey, el faraón, que es otro dios, va al Nilo, ¿sí? Para los egipcios el faraón es un semidios, o no, un dios. Y si faraón va al Nilo, es como si él fuera el que provocara que las aguas del Nilo se crecieran, dieran de comer a toda la nación, ¿sí? Entonces Moisés sabe que faraón va a estar allá, y el Señor le dice, ve adrede allí donde está. Miremos, hermanos, vamos a darnos cuenta que las plagas de Egipto tienen varias formas de distribuirlas. Por ejemplo, las primeras tres plagas sí tocan a los israelitas, me refiero, tocan a todos. A partir de la cuarta plaga empieza a haber una distinción. Eso es una manera de diferenciarlas. Pero hay otra manera de diferenciar las plagas. Hay unas plagas que Moisés va hasta el palacio con Aarón para advertir que iban a llegar. Y hay otras plagas que Moisés y Aarón van y advierten, pero no al palacio, sino a otro sitio. Esta es una de esas plagas. La primera plaga, que viene siendo esta, la del agua hecha en sangre, no van al palacio. Miren ese detalle, no están en el palacio. Es una mañana común donde el faraón está haciendo sus rituales, sus ceremonias, y de repente llega el pastor con el esclavo
a interrumpir. Eso sería algo muy grosero, visto por este faraón. Y están ellos haciendo las ceremonias cuando ven esos dos fulanos con un palo a dar órdenes. Eso tuvo que haber sido muy molesto e incómodo. Sin embargo, miren la gracia común, ¿no? La gracia común es cuando el Señor interviene para cumplir sus planes en el corazón de la gente que no es salva. Faraón no manda matar a Aarón y a Moisés. Primero porque ha visto que su Dios es real, está vivo, ¿sí? Y segundo, hermanos, porque imaginemos al faraón rodeado de soldados. Para los soldados, esos dos fulanos con un palo no son una amenaza. Entonces no van a decir, Señor, vamos a matar a esos hombres que están amenazándote, que tienen espadas. No, es un palo, no pasa nada. Entonces por eso, hermanos, vemos que el rey de Egipto permite que se le hable desde lejos. Faraón, o sea, si Faraón se ubicaba más o menos a la mitad, o por lo menos en una parte donde pudiera cubrirse más allá de la cintura, ellos estarían no en la playa, sino un poquito más atrás de la playa, de tal forma que los pudieran ver desde allá y los pudieran escuchar. Es una ubicación realmente estratégica. ¿No se acuerdan de algo? ¿No les recuerda algo? Cuando Cristo predicaba en las riberas del lago, Cristo tenía este estilo de predicación también. ¿Y la orden cuál es? Ve mañana en la mañana al Nilo, en frente de él en la ribera, vas a hacer algo, vas a alzar la vara. Hermanos, esa vara, el día anterior, se había tragado las varas de los hechiceros. Esa vara era símbolo de la vergüenza, de la humillación que el Dios de los hebreos había recién ocasionado contra los poderosos guerreros espirituales de Egipto. ¿Sí? Dice, por eso dice en el versículo 15, toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente. Es decir, la vara que se transforma en serpiente, que ya vimos que es la misma vara de Moisés que se le entrega en Éxodo 4, va a ser el instrumento de Dios para llevar a cabo muchas de las señales que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Sí? Versículo 16. ¿Qué le debía decir Moisés y Aarón al faraón? Yahvé, el Dios de los hebreos. Primeramente, hermanos, estando allá a la ribera del río Nilo, desde allá, Moisés debía hablarle al faraón. Ya sabemos, con base en 7.1 y también con base en el versículo 19, que el que está hablando es Aarón, no Moisés. Moisés le habla a Aarón para que Aarón sea el que le hable al faraón. De todas maneras, por intermedio de Aarón, Moisés le estaba diciendo a Faraón que la identidad del Dios que lo ha comisionado. Miremos este detalle también muy hermoso, hermanos. Dice Yahvé, Dios de los hebreos. Dios sigue primero dando a conocer su nombre. El faraón que ha preguntado ¿y quién es Jehová? Se le está respondiendo por medio de cada señal, por medio de cada plaga. Y tercero, Dios está identificando otra vez con su pueblo. Eso usted lo puede ver en Éxodo 3:18, en Éxodo 5:3. Dios dice, yo soy el Dios de los hebreos. Se identifica con su pueblo como suyo, como su Dios, y ellos como su pueblo. Entonces, dice, Yahvé, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, ¿sí? Nosotros no estamos hablando basados en nuestras opiniones o como sus hechiceros por medio de encantamientos. Yo estoy hablando una palabra que se me ha dado a mí y yo se la estoy comunicando a usted. ¿Sí? Me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces le está recordando la identidad de Dios y está reiterando el recado, la petición, la solicitud. Deja ir
a mi pueblo. Es la misma solicitud de 5:1. Entonces miren, este detalle es enfático. Dice, Dios de los hebreos, y luego dice, deja ir a mi pueblo. Y luego dice, para que me sirva. Vemos triple, hermanos, triple. Yo, mi, me. Singular en primera persona. Dios es dueño de su pueblo. Podemos ver, hermanos, de esa manera como la Santísima Trinidad de Dios, cada uno de ellos reclama su propiedad por nosotros. Yo soy el Señor, yo soy el Dios de ellos. Ellos son mi pueblo y ellos me sirven. Pero esta palabra, esta predica de esta mañana que le da Moisés al faraón en el Nilo, tiene algo diferente a las anteriores. La señal de la serpiente era como una advertencia. Era como mostrar el milagro, ¿se acuerdan? Era como mostrar que este Dios es vivo y que es suficientemente fuerte para vencer a los egipcios. Pero Faraón se negó a rendirse. Entonces, a partir de esta plaga, va a ocurrir algo distinto. Este Dios ya no solamente se va a identificar con su pueblo, va a seguir solicitando su liberación, sino que ahora va a dar una amenaza. Va a decir, si no lo deja salir, va a haber consecuencias. Entonces vemos, hermanos, a partir de esta plaga, que el Señor empieza a hacerles pagar a Faraón y a los egipcios las consecuencias por no querer obedecer. ¿Sí? Versículo 16 dice, he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Aquí vemos, hermanos, una expresión que realmente es un hebraísmo. Es que acaso Faraón no quiso escuchar, él los admitió en la corte, ¿no? Ya los escuchó, entonces, ¿por qué dice que no has querido escuchar? En la Biblia es diferente escuchar a oír. En la Biblia, escuchar es cuando podemos percibir una palabra o un imperativo y llevarlo a cabo. Obediencia. Pero simplemente oír es eso, oír y ya. Faraón simplemente está oyendo, pero no está escuchando la voz de Dios. Entonces el Señor dice, no has querido escucharme. Cuando Dios habla, hermanos, no es para hacernos cosquillas a los oídos. Cuando Dios habla a los oídos de nosotros, no es para decirnos lo que queremos escuchar. Precisamente eso es lo que caracteriza a un falso maestro y a un pastor asalariado. En su voluntad, en su disposición de quererle decir a las personas lo que ellas quieren escuchar. En cambio, hermanos, la palabra de Dios está hecha para que la persona escuche y acate inmediatamente lo que está escuchando. Entonces el Señor le está diciendo, no estás queriendo acatar, no me estás escuchando, te sigues rehusando, por lo tanto, ¿sí? Versículo 17, así ha dicho el Señor. Esa frase es completamente profética. Es la frase típica de los profetas, ¿se acuerda? La vamos a ver en Reyes, especialmente en Crónicas. Los profetas van a decir, así ha dicho Jehová. Lo vamos a ver en los libros de los profetas. Y aquí vemos al profeta que es una sombra de Cristo hablando de esa manera. Dice, en esto conocerán que yo soy Yahvé. Miren, el propósito de Dios, ¿cuál es? Que tanto Faraón como todas las naciones reconozcan que Él es el Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Cuando estábamos en la introducción del libro veíamos que las plagas en realidad tienen muchos propósitos, pero los principales son esos. Primero, que sepan que Él es el Señor. Ese es el principal de todos. Que sepa el faraón que yo soy Jehová.
El segundo veíamos que era traer juicio contra los dioses egipcios. Y realmente, si se acuerdan, hay muchos otros. Provocar temor de Jehová en el corazón del pueblo, ¿cierto? Dar lecciones a futuro para la iglesia, y etcétera. Eso ya lo hemos hablado en nuestra introducción. Pero el principal es esto, hermanos. Israel está conociendo a Dios por su nombre. Pues no solo Israel, también los egipcios van a conocerlo por su nombre. Al Señor no le basta, hermanos, a Dios no le va a bastar con haber humillado a los siervos del faraón. Usaron los encantamientos para ponerse al igual, para enfrentarse, para oponerse, para convertir sus varas en serpientes. Pero el Dios de los hebreos los humilló porque la vara de un pastor se tragó la vara de los hechiceros. Pero así hayan sido 20 hechiceros, 10 hechiceros, no quedó ni una sola vara de ellos. Eso es una humillación evidente. A Dios no le basta eso, hermanos. Es suficiente. Ahora Dios amenaza a Faraón y les dice, le advierte: he aquí, con la vara que tengo en mi mano, golpearé las aguas del Nilo y éstas se convertirán en sangre. Miremos que sigue manteniéndose el esquema que aparece en Éxodo 7:1, donde el Señor pone a Moisés como Dios y a Aarón como profeta. Aarón está hablando como portavoz de Moisés, pero Moisés empieza a ser visto como un Dios. Ya eso también lo hemos estudiado. Visto como un Dios porque Dios le está dando a él una autoridad especial para hablar en el nombre del yo soy. Y tanto es así que miren el 17, dice, con la vara que tengo en mi mano. Eso es un oráculo por excelencia. ¿Qué estaba diciendo? Así ha dicho Jehová. El que está hablando es Jehová. Pero dice, la vara que tengo en mi mano. Es como si estuviera confundiendo a Dios con mismo Moisés. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de 7:1. Dios ha puesto a Moisés como un Dios, como Dios. Está representando que es Dios el que tiene en su mano esa vara, porque esa vara es la vara de Dios. Ahora podemos entender mucho más por qué se le decía vara de Dios, porque Dios está utilizándola para humillar a los dioses egipcios. Y dice, la vara que tengo en mi mano, está hablando Dios y hablando Moisés también, golpearé las aguas del Nilo y se convertirán en sangre. Eso es una amenaza muy directa y bastante contundente. Imaginémonos la escena, hermanos. El faraón está duchándose y haciendo ceremonias. No estará solo, además de soldados tiene sacerdotes, hechiceros ahí al lado, y aparecen los dos fulanos hablando desde allá diciendo que van a golpear el Nilo. Para ellos sería ridículo, porque el Nilo es un dios para ellos. El Nilo es el dios que les ha dado de comer a los egipcios por siglos, según ellos. Entonces no creen realmente al poder de Dios. Y al decir que el Nilo se va a convertir en sangre, ¿qué significa? Que Dios va a matar a ese Nilo, al ídolo que está detrás del Nilo. Por eso, hermanos, vemos que Faraón no le presta mucha atención, porque no cree. Esa vara, listo, se tragó las otras varas, pero matar al dios Rahab, al dios del Nilo, no. Versículo 18. Han descubierto que en algunas fechas del año el Nilo se torna rojo. En algunas fechas del año el Nilo tiene crecidas y tiene luego descensos. En alguno de esos fenómenos hay una especie de alga
que hace que el río se torne verde y después de verde pase a rojo. Entonces algunas personas toman esta plaga como si fuera algo normal, algo que resulta que Moisés fue casualmente en la fecha cuando el Nilo se convertía en color rojo por las algas. Pero hermanos, no puede ser así. Estas señales que estamos viendo y que vamos a ver de aquí en adelante realmente son extraordinarias. Y tanto es así que en el versículo 18 nos dice: los peces que hay en el Nilo morirán. Quiere decir que la naturaleza o los factores químicos que permiten que los peces vivan, aunque el Nilo se ponga rojo, se van a morir. O sea, no es un rojo normal, como cuando el río se torna marrón porque tiene barro, o que el río se vuelve amarillo por arena, o el río se vuelve de tal color dependiendo de las condiciones, o negro porque le cayó crudo. No, este Nilo se va a convertir en sangre por algo distinto, algo realmente sobrenatural. Y una prueba de que es sobrenatural y de que no es un fenómeno común y corriente es que los peces se van a morir. Luego dice en el 18: el Nilo apestará. De hecho, hermanos, el Nilo es uno de los ríos que tienen mejores condiciones de agua potable y además de salubridad. No es un río que apeste, como decir el río Sena en Francia o el río de Oro aquí en Girón. Ese río no apesta, pero va a decir que va a apestar. ¿Qué significa? Que realmente la creencia de ellos de que ese río es un dios se murió. Versículo 18 dice: los egipcios tendrán asco de beber. Eso es un insulto realmente. Los egipcios no le tienen asco a su Nilo porque su Nilo es todo para ellos. Para ellos el Nilo es intocable, el Nilo es su sustento. Pero Dios va a hacer que aún los fanáticos del Nilo sientan asco del Nilo. Podemos imaginarnos al faraón allí con su gente escuchando ese mensaje que no tiene sentido en ninguna manera. Y tercera razón por la que se ve que esa señal es extraordinaria, que no es algo común, está en el versículo 19. Dice: toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, estanques, depósitos, y se convertirán en sangre. Este río no se convierte en sangre porque hayan algas que vuelven rojo la superficie. Este río se va a convertir en sangre literalmente. Y una señal de que es extraordinario, además de que mueren los animales, apesta, va a convertirse en sangre lo que está fuera del río. Eso es mucho más milagroso. Porque bien pudiera decirse: no, se convierte en sangre porque pues sacan agua de allá. No, se está convirtiendo en sangre todo lo demás. Ya no solo el río, se está convirtiendo en sangre el agua que tenían en la casa. Iban a tomar cuando de repente está roja, pero no rojo del tono de las algas de cada año, sino un rojo distinto. Lo mismo con los estanques, en fin. Eso, hermanos, es muy fuerte realmente. Dice: habrá sangre en toda la tierra de Egipto. Es una amenaza de frente, de vida y de muerte, una guerra de que el que sobrevive es el que gana. Dice: hasta en los baldes de madera y en las vasijas de piedra habrá sangre. Entonces, hermanos, así como Moisés utilizó la vara, que es la vara de Moisés, para tragar las varas de los sabios hechiceros de Egipto, ahora Dios con su vara va a golpear a Rahab hasta acribillarlo. Lo va a agarrar a golpes hasta dejar las marcas de su masacre. La palabra hebrea que se usa para sangre significa que el agua se convierte en un rojizo espeso y se vuelve espesa, tan espesa como sangre real. Precisamente eso es lo extraordinario, hermanos.
Y ya hemos visto, los efectos de la plaga matan los peces. Los efectos de la plaga hacen que el río apeste. Los efectos de la plaga se extienden hasta los almacenes de agua más allá del río. Es un error cuando queremos explicar los milagros de forma lógica. Si queremos explicar los milagros de forma lógica, decir, no, es que el Nilo se convirtió en sangre, no sangre, es que la plaga, las algas tornan la superficie en rojo. De pronto ese día el río decreció más de lo normal y se vio más rojo que siempre. Eso es explicarlo lógicamente y humanamente tendrá su sentido, pero entonces deja de ser un milagro. Ya vimos sobre cómo distinguir milagros falsos de milagros verdaderos. Los milagros verdaderos son inexplicables, son fuera del control humano. Y esto realmente es un milagro, porque eso fue lo que pidió Faraón. Faraón, ¿qué fue lo que pidió? Muéstrame un milagro. Le sigue Dios mostrando entonces su poder. Versículo 20. Moisés y Aarón podrían humanamente tener miedo, porque esto que están haciendo es algo muy peligroso. Van a interrumpir al faraón mientras se baña y mientras hace sus ritos. Eso es peligroso. Y no un egipcio, no un cortesano, un noble o un familiar, sino un cualquiera esclavo que es la plebe y lo más bajo del mundo. Es peligroso. Pero ya ellos están siendo fortalecidos de tal forma que hacen lo que se les manda. No hay objeciones. Y aunque humanamente pudiesen tener miedo, lo hacen. Miren la diferencia. Faraón, ¿qué dice? Hasta ahora no me has querido escuchar. ¿Qué hace Moisés y Aarón? Hacen como Jehová les mandó. La diferencia, hermanos, evidente es entre los hijos de Dios y este individuo que es réprobo. Versículo 20. Alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores. Todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Egipto es un país agrícola, también viven de la pesca, practican la ganadería y su principal fuente de economía y de recursos depende del Nilo, casi absolutamente. Pues van a tener que aprender a vivir sin el Nilo, por lo menos por 7 días. La vara que se está utilizando no es de Aarón, esta vara es la vara pastoril de Moisés. Esa vara sería cedida a Aarón durante toda la batalla espiritual en Egipto. Moisés, delante del faraón, le entregaría la vara a Aarón como símbolo de lo que dice en 7:1. Y Aarón es quien habla, porque es el profeta, y quien lleva a cabo en últimas la señal. A no ser que el texto nos diga que realmente es Moisés, ¿no? En este caso no lo especifica, da la oportunidad de que se interprete así, de que Moisés le entrega la vara es a Aarón. Entonces miren, obedecen. ¿Y qué hacen? Alzan la vara, miren, todo al pie de la letra, eso es hermoso. Alzan la vara y golpean las aguas del Nilo. Ya no están en la ribera, ya empieza a caminar, se está acercando. Se para en la orilla y le pega al Nilo. ¿Y qué ocurre? El agua se convierte en rojo y espesa, parece sangre. Imagínense otra vez, Faraón estaba allá, hermanos, bañándose, haciendo el rito, y de repente tiene que salir rápido de ahí porque están llenos y empapados de sangre. Ellos, Moisés y Aarón, obedecen, golpean, dan media vuelta y se van. Aarón extiende su vara hacia las aguas de Egipto de forma simbólica, ¿sí? No es que Aarón haya ido casa por casa a tocar los estanques o que haya ido hasta el estanque principal de la ciudad, declaran que se convierten en sangre. No, es algo simbólico que pudiera Faraón verlo, y desde allá extendía su vara como símbolo de que todas las aguas del país se iban a convertir en sangre.
También, hermanos, creemos que es Aarón el que está haciendo todo esto por el 7.1 y también por 7.9. Acuérdense que el que lanzó la vara fue Aarón. De todas maneras, hemos visto que la vara le pertenece a Moisés, pero se la cede como símbolo de la autoridad que Moisés tiene y para que Egipto conozca al Señor. Versículo 20. Efectivamente se golpea el Nilo a la vista del faraón, las aguas se convierten en sangre. Versículo 21, los peces mueren. Podemos imaginarnos, hermanos, casi como a los 2 minutos, al minuto, empiezan a flotar los animales del río, flotan y salen porque están muertos. Y la gente, que es en la mañana, el día comienza, pues la gente normalmente ¿qué haría? Lavar su ropa, o ir a tomar agua para hacer la comida, el desayuno, o ir a sacar agua para almacenar en la casa. En fin, un día común y corriente, y van al río y resulta que está así. No pueden tomar agua de ese río. Y no solamente el río, todo el país, en todo el país, versículo 21 dice, los peces que había en el Nilo murieron. El Nilo apestaba. Los egipcios no podían beber de él y hubo sangre en todo el país. Uno podría pensar, ¿no? Ya eso es suficiente, mataron al dios del Nilo. Vencieron al dios de las serpientes, la autoridad de los hechiceros fue humillada. Ahora, Faraón estando en el Nilo no hizo diferencia. Se supone que cuando Faraón y Nilo se conectan traen fertilidad y prosperidad, pero Faraón estaba en el Nilo y de todas maneras apestó el río. Esto sería suficiente para hacerle ver a Faraón que Yahvé es muy poderoso y que mejor no lo enfrente más. Va a ser derrotado vez tras vez, pero no. De todas maneras hay algo que lo provoca. Versículo 22 dice, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra vez, Janes y Jambres aparecen en la escena para provocar que la conciencia de Faraón se endurezca. Ese es el propósito de estos falsos maestros y falsos profetas. Dice que hicieron lo mismo. Bueno, ¿cómo hicieron lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Recordemos que eso se había dicho también antes. En el versículo 11 dice, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Esa frase se repite ahora en 7:22. O sea, no se nos da detalles, no se nos dice cómo. De todas maneras, ¿qué dice? Que usan encantamientos, igual que cuando usaron lo de la vara. Los encantamientos en realidad son engaños, ¿no? Ya eso lo hemos visto. Y estos engaños, hermanos, miramos que realmente están limitados. Si los magos de Egipto son poderosos y los dioses de Egipto son poderosos, ¿qué era el derecho qué es lo que debían haber hecho? ¿Cuál es el derecho? Haber ido al Nilo y sanarlo. O por lo menos tomar uno de los estanques de agua y los hechiceros hacer sus cosas y se sanó el río. No pueden hacer eso. Pero miren los encantamientos son argumentos también para que el mensaje de la palabra sea visto como que no es verdad. Hay otra manera de ver las cosas, mírenlo así. ¿Sí? ¿De dónde habrán sacado agua entonces los magos? Versículo 24 dice que los egipcios hicieron pozos alrededor del Nilo para beber. O sea, ¿cuál era la palabra? Estanques, almacenes, río, arroyos. Pero en vez de arrepentirse, sacan aguas subterráneas.
Excavan y excavan hasta encontrar las fuentes de agua subterránea. Debajo de la tierra hay agua potable. Pues los egipcios en ese mismo día, hermanos, el río no sirve, pues vamos a abrir pozos, que allá sí hay agua en los pozos. Impresionante, ¿cierto? Pues resulta que los magos tomarían agua de esos pozos, porque ¿de dónde más? Y cuando sacan esa agua, delante de Faraón, ¿qué es lo que hacen? Janes y Jambres, convierten en sangre. Sabemos que nunca es igual. Si la vara se tragó, las varas de ellos, eso sí sería por las algas, pensemos. Sería algo con colorante, o bueno, quién sabe, un encantamiento, una farsa realmente. Pero Faraón ve eso y dice, entonces mis servidores, mis poderes son iguales. ¿Para qué le tengo miedo a eso? No le hago caso. Ese es el propósito realmente de estas personas. Dice, y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Realmente, hermanos, la palabra de Dios, dicha en boca de un siervo de Dios, no va a endurecer, o por lo menos no pretende eso. La palabra de Dios es más bien hacerle ver al individuo que se está endureciendo y que está actuando mal. Entonces, al mostrarle la palabra a esa persona, la persona tiene o endurecerse a sí misma, a pesar de lo que se le está hablando, o arrepentirse. Pero el propósito de Janes y Jambres es que Faraón se endurezca, no le haga caso a esos individuos. Son mentirosos, lo que hablan es mentira. ¿Qué había dicho Faraón? Palabras de mentira, no le hagan caso a eso. El Faraón vuelve a endurecerse. Versículo 23. Se vuelve el Faraón, da media vuelta, regresa a su casa, se va al palacio, como si nada. Además, como miramos en el 24, la gente del país halló otra manera de encontrar agua. Hicieron pozos para extraer las aguas subterráneas y ellos siguieron sus vidas con normalidad también. Han sido testigos que Yahvé mató al dios del Nilo, pero siguen como si nada. Impresionante. Versículo 25. Pasaron 7 días después que el Señor golpeó el Nilo. Eso nos deja ver dos cosas. Primero, hermanos, el agua del Nilo duró así 7 días. Una semana, así. Y otra cosa que nos deja ver ese pasaje. Las plagas de Egipto no ocurrieron de un día para otro. No ocurrieron que, hoy es sangre, mañana son las ranas, pasado mañana los piojos. No. Hubo un tiempo determinado entre una y otra plaga. Por ejemplo, aquí con esta. Hacía 8 días se había convertido la vara en serpiente. Hacía 7 días el agua se convirtió en sangre, pero 8 días después aparecen las ranas, ¿sí? O sea, hay un espacio de tiempo entre una y otra. Dios en su soberanía es el que determina cuándo, ¿sí? Todas fueron a su debido tiempo. Esta confrontación espiritual duró por ahí 9 meses. Más o menos duraría eso las plagas en Egipto, 9 meses. Desde la primera hasta la última.